eréis pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pueden tomar sus asientos. ¿Cómo llegamos a este versículo? Es algo donde yo quiero meterme en esto y enfatizar ciertas cosas. El título del mensaje de este día es Identidad en Jesús. Y al ver esto, vamos a ir un poco más en la historia antes que llegamos a Primera de Pedro. Primeramente, encontramos que quién es este varón. En el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos que antes que esta persona se llamaba Pedro, su nombre era Simón, que fue un seguidor de Jesús y formó parte del círculo íntimo de los 12 discípulos. En Mateo capítulo 16, de versículo 18 a 19, Simón hizo una confesión, si uno se acuerda de la historia. Y la confesión fue esta, que él mencionó algo, que dice que Jesús es el Hijo viviente, el Hijo de Dios viviente. Esa proclamación que él hizo, cuando Jesús hizo la pregunta, porque nadie pudo contestar y nadie recibió la revelación, solamente este varón. Y cuando Jesús escuchó lo que salió de la boca de este varón, Jesús cambió su nombre a Cefas, lo que es en arameo. Porque si nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, encontramos que en el Nuevo Testamento es escrito en dos lenguajes, en arameo y en griego. Y como en arameo es conocido como Cefas, pero el significado de esa palabra, que es la roca, este nombre es traducido posteriormente en griego como Petros, o otro dicho, Pedro. Por eso nosotros encontramos esto, que aquí la Biblia nos habla sobre cómo Jesús contestó y diciendo que aquí sobre esta roca construye ¿qué? La iglesia. Al comienzo del libro de los Hechos, si vamos más adelante, cuando ya Jesús fue crucificado y resucitó y fue a su Padre, en esos tiempos nosotros encontramos que Pedro, juntamente con los otros que estaban en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, nosotros encontramos que ahí estaba Pedro en medio de todo esto. Es interesante que siempre encontramos a Pedro en ciertas situaciones donde él empieza a tener experiencias. La primera experiencia que él tuvo es que él fue inspirado por Dios para proclamar quién era Jesús, declarando que él era el Hijo de Dios. La segunda experiencia que él tuvo es que él tuvo una revelación y dijo, wow, eso sí, gracias a Dios que me dio esa revelación, porque Jesús le estaba diciendo que nadie se lo ha revelado, sino, no fue sangre ni carne, sino que fue Dios quien lo reveló a él. Pero más adelante encontramos algo bien interesante. Después de la revelación que él recibió declarando a Jesús como el Hijo de Dios, encontramos que ahora Pedro empieza a apartarse en una manera a decirle que yo no conozco a este varón. Y negó a Jesús ¿cuántas veces? 3 veces. Y él sintió en su corazón que hice yo algo mal. Gracias, hermano. Disculpa. Nosotros encontramos que aquí Pedro se desapareció. Pero durante ese momento él reconoció que él hizo algo mal y se arrepintió. Nosotros vemos la historia de Pedro y cómo él empezó a ser un hombre significado bien interesantemente aquí en el Nuevo Testamento. Porque cuando vemos a Pedro más adelante, como dije anterior, que en el comienzo del libro de los Hechos, los primeros capítulos, encontramos que Pedro se levantó como un líder dentro de la comunidad judía.
Y ahí encontramos que Pedro empieza a predicar una predicación y muchos fueron salvados. Es bien interesante al ver todo esto, porque ahora este varón Pedro ya tiene el Espíritu Santo en su corazón y en su vida. Y con eso, él tenía un fuego dentro de él, donde él quería no solamente quedar callado, sino predicar la palabra de Dios, no solamente a un lugar, sino a toda la región. Ahora, para nosotros, ¿qué significa eso? Nosotros podemos tomar el ejemplo de Pedro, donde nosotros, cuando escuchamos de Cristo, escuchamos de Él, y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, nosotros estamos ahí, wow, gracias a Dios, gracias que me salvó. Pero cuando nos toca el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos toca y pone un fuego dentro de nosotros, nos pone una inquietud donde no podemos ser callados y por una razón queremos y damos, tenemos, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirte? En inglés se dice así, you have an itch to go ahead and start speaking about the word of God. Tiene algo dentro de sí que quiere predicar sobre la palabra de Dios. No quiere estar callados. Pedro empezó a hacer eso. Empezó a predicar y predicar la palabra de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento y llegamos a Primera de Pedro y Segunda de Pedro, encontramos cosas bien interesantes. La primera y segunda epístola de Pedro fueron escritos por un aumeneso llamado Silvano, lo cual nos ofrece la respuesta sobre la parada de Pedro en aquel entonces. Y Pedro se encontró en Roma. En aquel momento él llamaba Babilonia. Eso lo puede buscar en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 12 y 13. Se trataba de una carta, él escribió una carta que circulaba enviada en diversas comunidades, especialmente en las iglesias que se encontraba ahí. Yo me pongo a pensar, hermanos y hermanas, sobre esto, porque habla sobre la provincia romana en Asia Menor. La región correspondiente de actual, lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Yo encuentro eso bien interesante porque digo, Señor, Pedro está escribiendo a la iglesia allá en Turquía. ¿Y por qué no las otras iglesias que se encuentran en Jerusalén y otros lugares? ¿Por qué ahí? Porque en esa área. Y me pongo a poner a estudiar sobre esa parte. Porque quiero saber la razón por qué Pedro está mandando la carta hacia allá. Buscando más en la historia, encontramos que ahí, en este lugar, lo que nosotros conocemos ahora como Turquía, es una ruta donde se lleva lo que se conoce la seda. En inglés es called silk. Y es importante porque viene ¿de dónde? De China. Una ruta que viene desde allá, que viene pasando por Roma, por el Imperio Romano, y llega donde está por Turquía. En esa área encontramos que hay muchos de los judíos que fueron llevados ahí, esparcidos por medio del tiempo de Babilonia, cuando ellos fueron exiliados. En esos tiempos nosotros encontramos que ahí Pedro empieza a escribir una carta a los judíos que están ahí, pero también escribe a aquellos griegos romanos que están ahí también, que tampoco no conocían a Cristo, pero ahora por medio de la expansión, muchos vienen a conocer quién era Jesús. Y muchos conocen sobre la historia, lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y usted me está preguntando, ¿por qué le estoy hablando sobre esto? Porque tenemos que conocer las razones por qué Pedro escribió la carta como es. Primeramente, si vayamos a la Escritura, vamos a leer la palabra de Dios, porque aquí nos dice muchas cosas. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Nuestra identidad en Jesucristo. Si vemos en 1 de Pedro, capítulo 1, de versículo 1 al 3, vamos a ver esto. Dice así, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y las expartiadas de la dispersión del punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidas según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicados. Bendito el Dios de Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su gran misericordia nos para una herencia incorruptible, incomitada y inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación por esta preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en el cual vosotros os alegrías aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba de vuestra fe, muchas preciosas que el oro, al cual, aunque parecer se prueba en fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien más, sin haberles visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis en gozos infables y gloriosos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí voy a parar aquí. Y quiero decirles a ustedes que durante este tiempo, como les dije aquí, Pablo le estaba diciendo a esta iglesia que, ¿sabes qué? Le quiero acordarles a ustedes. Sí, claro, muchos de ustedes fueron exiliados, muchos fueron repartidos, muchos dejaron de buscar de Dios. Pero yo les quiero recordarles a ustedes que ustedes son ahora parte de una familia nueva con una identidad nueva en Jesucristo. Cuando vayamos en 1 de Pedro y vayamos más brincando más adelante, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13, vamos a leer eso rápidamente, encontramos que aquí Pedro le está diciendo al pueblo de Dios que tenemos que ceñir vuestros lomos. 1:3, ¿qué dice ahí? Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por complemento en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que ceñid vuestros lomos. Si vamos a 1 de Pedro 1, de 15 a 16, encontramos otra cosa más. Encontramos que el pueblo santo en el desierto. Y van a decir, ¿por qué estamos leyendo todo esto? Pues hay algo bien significado sobre esto. 15 al 16 dice así: sino como aquel os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ahora vamos a 17 a 21 dice así: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conduce en temor todo el tiempo de vosotros peregrinaciones, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de una cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestar en los postreros tiempos por amor de vosotros, inmediato el cual creéis en Dios, que la resucitó de los muertos, y le he dado gloria para que vuestra fe y esperanza será en Dios. El pueblo santo se encuentra en el desierto. Todo esto, cuando empezamos a leer más y más sobre esto, empieza a hablar sobre revelaciones. En 1 de Pedro 1:13 habla sobre la ciñendo nuestros lomos. En 15 a 16 habla sobre el pueblo santo en el desierto. En versículos 17 al 21 habla sobre el nuevo éxodo y la Pascua. Luego en 22 al 25 se encuentra el pueblo del nuevo pacto. Y luego en capítulo 2, de versículo 1 a 8, encontramos el nuevo templo. Y luego de 9 a 10, de capítulo 2, encontramos un reino de sacerdotes. ¿Por qué estoy hablando sobre esto? Estoy hablando sobre esto porque Pedro hace algo bien interesante. Él lleva al pueblo que está aquí, que se encuentra en la iglesia, y les hace recordar sobre no solamente una jornada que ellos tienen, sino que ellos también representan la jornada que tomaron en el Antiguo Testamento. Y empieza a recordarles, ¿sabes qué? Lo que sucedió con el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, también le está pasando a ustedes también en este mismo siglo. Tiene que levantarse,
tiene que seguir adelante. Tiene que irse como un santo pueblo al desierto, porque ellos se encontraban en Roma, se encontraban en el imperio donde muchos odiaban a los cristianos. Y muchos de esos griegos, muchas de estas personas que están en la iglesia fueron oprimidos, servían a los romanos. Y cuando ellos servían a los romanos, muchos fueron azotados, muchos fueron lastimados, muchos fueron avergonzados, muchos fueron abusados. Pero Pedro le estaba diciendo a ellos que tienen que seguir adelante y demostrar algo que no muchos demuestran, y es amor a sus enemigos. Déjame decirte esto, es difícil demostrar amor a un enemigo. Porque a veces nosotros queremos levantar y darle la misma onda como ellos nos están dando a nosotros. Nosotros queremos que ellos sientan lo que nosotros estamos sintiendo. Y me imagino que aquí en la Biblia encontramos que esta iglesia, el poder de Dios que se encontraba ahí, querían hacer la misma cosa. Pero Pedro le estaba diciendo, ¿sabes qué? No. Ustedes son como representantes, como el Antiguo Testamento, como el pueblo antiguo. Como ellos fueron al desierto, fueron perseguidos por los romanos. Ellos llegaron a ser como el pueblo de los éxodos, llegando a la Pascua, entendiendo que ahí fueron rescatados por Dios, reconociendo del nuevo pacto que tenían ellos ahí. Y no solamente eso, que ahora ellos van a ser también el pueblo escogido de Dios, que ahora van a construir un templo, lo que se encontraba en el Antiguo Testamento. En 1 de Pedro, capítulo 2, de versículo 1 al 8, habla sobre el nuevo templo. Y aquí donde nosotros vamos a enfocarnos más y más. Si ustedes ven en Isaías capítulo 28, versículo 16, y Salmos capítulo 1, 18, versículo 22, habla sobre el nuevo templo. Y aquí donde yo me quiero enfatizar más y más. Vamos a ver esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice aquí. Dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pedro le está diciendo al poder de Dios, mira, yo sé que ustedes quieren copiar y hacer la misma cosa que ellos están haciendo, pero ustedes no son así. Tienen que cambiar, tienen que ser separados de ellos. Ustedes son escogidos de Dios. Antes que él le diga eso, él empieza a decirles que hay que apartarse de todo eso. Mira lo que dice el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice así en versículo 4, acercándose a él, piedra viva, desechada, gracias, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que ustedes noten algo aquí en versículo 4. Es interesante, como le dije anterior. Jesús cambió el nombre de Pedro el nombre de Simón a Pedro, que en griego es Petro, que es piedra, roca. Interesantemente que aquí, cuando empieza a dar y escribe esta palabra, menciona algo bien interesante, porque él menciona la palabra piedra 5 veces. Si ve el versículo 4, dice, acercándose al Pedro, dice, piedra viva. ¿Quién es nuestra piedra viva? Jesucristo. Dice aquí, desechada ciertamente por los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Son los fariseos y son los escribas y los estudiosos de la ley, que en esos tiempos rechazaron a Jesús, que es una roca bien importante. Y lo que hizo Pedro es enfatizar que aunque él también fue llamado Petra, como la fundación de la iglesia,
él estaba dando el énfasis sobre la construcción de nueva iglesia que se está poniendo en diferentes áreas de ese lugar, que también ellos van a hacer una nueva fundación de piedra para muchos que van a venir a Cristo. Mira lo que dice aquí, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, no muertas, vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios para medio de Jerusalén. Mira aquí, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogido, preciosa. Jesús es esa piedra preciosa. Pero los fariseos, los escribas, los estudiosos de la ley, el imperio romano que estaba ahí, los que estaban educados en griego en ese momento, muchos rechazaron a Jesucristo, que es la preciosa piedra en ese momento. Dice aquí, y el que creyere en él no será avergonzado. Mi pregunta es esto: ¿nosotros tenemos vergüenza de Jesús? Y si tenemos vergüenza de Jesús, ¿por qué? Y si no, gloria a Dios. Hay que agarrarse de Jesús firme. No hay que avergonzarnos del Evangelio, no hay que avergonzarnos de Jesús. Si uno nos pregunta, pues, ¿tú quién eres? Yo soy un cristiano. Yo soy una persona que sigue a Cristo, un seguidor de Cristo. Yo no me avergüenzo de eso. Y si quieren burlarse de mí, pues que se burlen. Porque no solamente se están burlando de mí, sino que están burlándose también de quién? De Dios. Versículo 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mira, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Cuando Pedro dijo eso, es porque él se estaba acordando del tiempo cuando él estaba con Jesús. Porque cuando Jesús estaba dando la palabra de Dios, diciendo las cosas que hay pasando en el reino de los cielos, las parábolas y otras cosas, él se estaba acordándose de los fariseos, de los escribas, de los estudiosos de la ley. Él se estaba acordando de aquel pueblo que estaba ahí alrededor, en diferentes regiones donde Jesús estaba andando. Él estaba acordando sobre todo eso. Y por esa razón, cuando él empezó a escribir, dijo esas palabras: piedra de tropiezo y roca que hace caer, dirigiéndose a los religiosos. Porque tomen en cuenta que en esos tiempos, cuando él estaba escribiendo la palabra de Dios, acuérdense que en esas iglesias también había unos escribas, había unos que estaban ahí, los escritores, estudiosos de la ley, que estaban los sacerdotes ahí, también se encontraba con aquellos que estaban en el pueblo de Dios. Y todavía seguían criticando, buscando una manera cómo caer a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Por esa razón, cuando él escribe piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, y esa es la palabra, siendo desobedientes. Porque, como le dije la vez pasada a aquellos que estuvieron aquí, que lo que hacen los escribas, los fariseos y los estudios de la ley, es que ellos toman lo que es mandamiento humana para encajar los mandamientos de Dios. Y ellos básicamente quieren seguir eso en vez de lo que es el mandamiento de Dios, para que ellos se vean religiosos, para que se vean santos delante de todos. Por esa razón, él dijo esas palabras. Y cuando llega al versículo 9, dice así: mas vosotros sois linaje, ahora dirigiéndose al pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ver eso un poco más con detalle.
Cuando vemos aquí, Pedro le está diciendo al poder de Dios, mas vosotros sois linaje escogido. En otros dichos diciéndoles a ellos, acuérdense que nosotros fuimos escogidos. Somos escogidos, pero muchos se han apartado de eso. Y ahora que se están acostumbrándose de la manera de cómo de vivir aquí en Asia Menor, aquí en Turquía, en esa área, como muchos de ustedes están acostumbrados de la manera como los otros romanos, los griegos, como viven ellos, y las costumbres de ellos, ustedes han escogido eso. Pero como Dios ya les llamó que dejan de estar eso y vivir una vida santa delante de Dios, ahora les quiero recordarles que ahora que son nuevos en Cristo, que ustedes son linaje escogidos, les quiero recordarles a ustedes que son escogidos por Dios. Un real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Un real sacerdocio porque tienen que reconocer que ellos representan a Jesucristo. Pueblo adquirido por Dios. En nuestros dichos, ¿sabes qué? Dios no te ha rechazado. Porque me imagino que muchos de ellos se sintieron que yo estoy muy contaminado con las cosas de este mundo y no siento digno de ser llamado uno como cristiano. Pero Pedro estaba recordándoles a ellos que ellos son adquiridos por Dios. Así como nosotros, a veces nos sentimos que no somos valiosos. A veces nos sentimos que, ¿sabes qué? Dios no nos ama mucho. Pero ¿sabes qué? Les quiero decirle que Dios adquirido, ustedes son adquiridos por Dios. Dios la ha escogido a ustedes. Dios le está amando mucho a ustedes. Dice así, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. El tiempo para nosotros y también lo que pasó en ese tiempo es de levantarnos y también hablar de la palabra de Dios. No solamente hablar, sino también vivir una vida como un seguidor de Cristo. El problema es que muchos de nosotros tomamos la cosa que hay que ir a las calles y predicar la palabra de Dios. Hay veces no tenemos la oportunidad de hacer eso. A veces nos encontramos con personas que no saben hablar nuestro idioma. ¿Y cómo podemos nosotros representar a Jesucristo? Nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestra actitud, la manera como somos, cómo contestamos, cómo amamos. Y aquí encontramos aquí, más adelante en versículo 10, vamos a terminar. En versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no eréis pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros hemos alcanzado misericordia por parte de Jesucristo. Nosotros no merecemos el perdón de Dios. Yo no merezco el perdón de Dios. No merezco el amor de Dios. Pero por su misericordia, Él me ha salvado. Por su misericordia, yo estoy aquí parado por medio de Él. Muchos dicen que, no, tú no puedes. Mira qué tan mal eres. Mira qué hipócrita eres. Mira cómo es. Mira cómo hablas. Mira cómo andas. Cómo te comportas. Mira, te quiero decirle algo. Quiero ser honesto con cada uno de ustedes. Muchas veces he recibido tanta palabra negativa. Muchos me han criticado en muchas maneras, en diferentes ocasiones. Muchos han tratado de decir esto y lo otro. Y a veces me pongo a pensar, Señor, ¿será yo digno de ti? ¿Será yo digno de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón? ¿Seré yo digno, Padre, de entrar en una iglesia y por lo menos llegar al altar y predicar tu palabra? ¿Seré yo digno de esto? ¿O seré yo rechazado? ¿O puedo yo decir entre mí, mejor me alejo y dejo de seguir a Cristo? ¿Para qué me voy a meterme en todo este problema? Tanta crítica, tanta odio, tantos que están apuntando el dedo, criticando cada cosa. Yo me pongo a pensar, ¿para qué me meto en esto?
Pero el Espíritu Santo me pone a recordar que por su misericordia, Él tiene un propósito para mi vida. Y a veces me pongo, pues, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? De tanta gente, de tantas personas que tú puedes escoger, ¿por qué me escoges a mí? ¿Por qué me escoges a mí? Y quiero dejarles saber a ustedes, a veces nosotros también nos ponemos a pensar, Señor, pero yo no puedo predicar con fulano de tal. No te preocupes de eso, Dios te va a dar la palabra. Es que yo no puedo estudiar tan profundo como tal y tal y tal. Tampoco no te preocupes. Lea lo es básico. Lea lo que tú puedes entender. Y lo que tú entiendes, empieza a compartir con aquellos que no conocen de Cristo. No tienes que ser una persona que sabe todo lo que es teológicamente, lo que es acá, que todo eso aquí. No. Lo básico. Los discípulos en esos tiempos no fueron al colegio, no fueron a un instituto, no fueron a teología para poder aprender lo que es la teología de esos tiempos. Lo que ellos hicieron es seguir a Cristo, escuchar sus palabras, recibir lo que ellos entendieron y compartir lo que ellos recibieron y lo que ellos vieron y testificar lo que Cristo ha hecho. Y solamente esas palabras que ellos han escrito por medio del Espíritu Santo hace un impacto a muchos que no creen a Jesucristo. Nosotros también tenemos esa oportunidad. Nosotros también podemos traer la palabra de Dios en una manera donde alguien lo puede entender. Porque hay muchos que cuando nos escuchan, ponen atención. Y están esperando qué va a decir. Pero yo quiero decirle, no lo que tú estás diciendo, sino lo que el Espíritu está diciendo de medio de ti que llega al corazón. Cuando Pedro escribió esas palabras, él estaba recordándose a ellos. Aunque ustedes fueron exilados, ahora están recuperados. Y ahora ustedes son escogidos. Ustedes son una nación que realmente virtud hay en ti, adquirido por Dios. Yo quiero recordarles a ustedes que no importa por tanto lo que ustedes han pasado en tu vida, no importa si esos escribas, esos fariseos, esos líderes religiosos, no importa lo que ellos están diciendo de ti, si están tratando de corregirte, si que no estás diciendo esta cosa bien, que no estás hablando las cosas bien, que no estás siguiendo las reglas de aquí. ¿Sabes qué? Ustedes siempre son escogidos por Dios. Y Dios te puede usar. Vamos a terminar esto porque ya tenemos que irnos. En versículo 11 y adelante dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, por cuales el Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como enviados por castigo de los magistrados, y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar las ignorancias de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como servicio de Dios. Y aquí donde quiero que ustedes vean bien claramente: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey.
Cuando Pedro dijo eso a ellos, muchos estaban como que, ¿qué? Sí, tiene que obedecer. Honrar a todos, amar a los hermanos. Eso es algo que digo, Señor, eso sí necesitan. Amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Dice, criados, están sujetos con todo respeto y a vosotros amamos no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Sino también a los difíciles de soportar. Ay, Señor, no voy a dejarlo ahí. Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofetadas y los soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufréis y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándose ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, sino se halló engaño en su boca. Y ni se halló engaño en su boca, perdón. Versículo 23. Que en cuando la maldición que respondía con maldición, cuando parecía, no amenazaba, sino encominaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hay muchas cosas que hay que decir aquí, pero lo quiero dejarlo porque hay muchas cosas que también que hay que dar tiempo, lo que tenemos aquí en la iglesia. Les quiero recordarles a ustedes una vez más que nosotros tenemos una identidad en Jesús. Este mundo nos puede encajar y decir, ¿sabes qué? Que nosotros somos cristianos que solamente amamos y odiamos a ciertas personas. Pero la cosa en realidad es esto: nosotros amamos a todo este mundo. Lo que no amamos son las acciones que ellos hacen. Eso es la gran diferencia. ¿Y qué es eso? Muchos lo conocemos como es el pecado. Amamos el pecador, pero no amamos el pecado que ellos están cometiendo. Tenemos que orar por ellos, tenemos que amarlos y decirles, ¿sabes qué? Cristo te ama. Aunque te van a rechazar, te van a burlar, bofetear, aún le pueden causar daño, porque ha pasado eso. Ha pasado eso. Me acuerdo una vez, con eso voy a cerrar con una historia. Una vez mi esposa y yo estuvimos con un hermano, también se llama Pedro también. Y estamos predicando en las calles del 16 y la misión, hace años atrás, muchos años atrás, antes de que nacieran mis hijos. Y estuvimos ahí predicando en las esquinas, un micrófono y una bocina, estamos ahí predicando la palabra de Dios. Y ahí estamos ahí predicando, gloria a Dios, arrepiéntase, hermanos, arrepiéntase, hermanas. Aquellos que se están yendo, acuérdense que se van a ir al infierno si no se arrepienten de Dios. Y éramos tremendos en esos tiempos. Éramos bien tremendos. Me pongo a pensar, ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pero ¿sabes qué? Muchos escucharon y varias personas vinieron a Cristo, sí. Muchos que se alejaron de Cristo regresaron a los caminos de Dios. Pero había aquellos que odiaban a los cristianos. Y me acuerdo una vez que mi hermano que estaba ahí predicando, el hermano Pedro, otro hermano Pedro que conozco también, él estaba predicando ahí en las esquinas. Y él estaba predicando ahí el fuego de Dios encima de él.
y de repente dice el hermano, testifica el hermano que él que escuchó la voz del Espíritu Santo que dice, ¿sabes qué? Baja tu cabeza, que bajó su cabeza así. Porque él no se dio cuenta que atrás había una persona con una botella de ¿cómo se llama? De algo, no sé de qué, una botella, y que se lo tiró a la cabeza de él. Pero como él escuchó la voz del Espíritu Santo que se bajara, y ahí pasó, encima de su cabeza. Y cuando volteó a ver, ahí estaba el hombre ahí, y se fue. Y digo, Señor, realmente hay muchos que odian la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que seguir adelante y decirle al pueblo, Dios te ama. Arrepiéntase antes que sea muy tarde. Y es algo que yo también he tenido en mi corazón mucho sobre eso. Cristo viene pronto. Como Pedro aquí estuvo escribiendo la carta a esas iglesias, es un recordatorio para nosotros. Como él escribió, decirles a ellos y recordarles a ellos que se arrepienten, que siguen, que ellos son naciones, son escogidos, ellos son parte del pueblo de Dios, ahora son unidos como uno. En una manera, Pedro le estaba diciendo así a ellos, háganse, arrepiéntanse, sigan a Cristo, porque yo estoy seguro que detrás de su mente de Pedro, como está detrás de la mente de cada uno de nosotros, que Cristo viene pronto. Y nuestra urgencia es salvar a muchos antes que sea muy tarde. Y yo me pongo a pensar sobre Pedro. Él mandó la carta, una intención. ¿Qué fue la intención? La intención es salvar a aquellos antes que sea tarde. Aunque la promesa fue dada, profetizada ya por Jesucristo, que Él vendría otra vez. Lo que no sabían muchos es cuándo iba a ser. Pero la urgencia que él sintió en su corazón de escribir esa carta a estas iglesias es para salvarlos antes que sea tarde. Y el mensaje para nosotros es esto, que también tenemos que tomar urgencia espiritual, porque hay muchos que nosotros conocemos, familias, a muchos amigos y amigas que conocemos, que ellos se van a perder si nosotros no hablamos de Dios. Se los van a perder y se van a quemar en el infierno, se van a echar en el lago de fuego y jamás lo vamos a ver. La urgencia del Espíritu Santo que se está poniendo sobre nosotros es algo que no tenemos que callar. No tenemos que ya ponerle y echarle agua para que se apague el fuego. Mira, deja de estar criticando tanto. Anda a predicar la palabra de Dios de salvación y amor. Que se arrepienten y que vayan a buscar de Dios. Porque mira esto, si ellos se pierden y tú dices la oportunidad de decir algo y no lo dijiste, tú vas a dar cuenta delante de Dios la razón por qué no dijiste nada. Hay una urgencia. Si ustedes no se están dando cuenta de la situación que está pasando en Jerusalén. Jerusalén es un reloj. Y ya pronto está marcando el tiempo de la venida de Cristo. Y hay muchos que todavía no se quieren arrepentirse. Y si ellos no se arrepienten, van a estar perdidos eternamente. Y no se pueden regresar. Nuestro llamado es ir a buscar a aquellos que son perdidos, aquellos que se han alejado. Demuestres amor. No seas como los fariseos, no seas como los escribas, no seas como los estudiosos de la ley, que solamente están buscando maneras como criticar y derrotar tu vida. Sea como Jesús. Alcanzar y amar a aquellos que están perdidos. Póngase de pie.
Yo sé que hay muchos que no están aquí, pero también reconozco que hay muchos que están escuchando. Y espero que ellos tomen urgencia. Cristo viene pronto. El tiempo se está acabando. Examínese a sí mismo. Y si hay algo que está faltando o algo no está bien, decirle a Jesús, revélamelo y ayúdame a corregir lo que no está bien. Yo quiero seguir tus caminos. Yo quiero seguir tus pasos. El tiempo ha llegado, mi hermano, mi hermana, de dejar de jugar y estar serio en las cosas de Dios. Su venida está cerca. Y mi pregunta para ustedes es esto: ¿estás preparado? Y si no estás, ponte bien con Dios, porque si no, realmente te vas a